el día de hoy a nuestra clase 3. Justamente el día de hoy tenemos pues un inicio del tema de reclutamiento, netamente reclutamiento. Así que es una clase especial, es una clase bastante esperada, creo que desde el inicio varios de nosotros teníamos algunas dudas sobre el proceso de reclutamiento. Hemos estudiado ya a grosso modo en la primera clase justamente qué era un poquito de la introducción. También vimos en la clase pasada sobre la planificación y hoy nos toca ya netamente este punto de partida que muchas veces nos va a tocar realizar. ¿Ok? Muy bien, entonces empiezo a compartir pantalla para que estemos con nuestro material del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Soy la licenciada Milagros Almidón. Un gusto tenerlos en esta clase, en la primera semana de este curso, clase 3. Por ahí, a los que se están uniendo por primera vez, bienvenidos. Sé que a veces conectarse un sábado puede ser un poquito más esforzado, ¿no? Requiere más de compromiso, pero igual, muy bien. Muchísimas gracias por estar conectados, por su compromiso y sobre todo por sus ganas de, pues, seguir capacitándose y desarrollándose. ¿Ok? Muy bien, entonces, cuéntenme, mientras vamos por acá colocándonos cómodos, cómo estamos llegando hoy a clase. Si estamos llegando cansados, si hemos descansado hoy sábado, ya 12 de julio, que el tiempo pues pasa volando. El tiempo está, ya estamos a punto de estar en quincena. Hace poquito recuerdo que era primera semana de julio y hoy ya estamos ya ingresando pues casi a quincena. En el chat pueden comentar cómo estamos llegando hoy a la sesión. Por ejemplo, yo hoy salí, así que estuve caminando bastante, hice bastante caminata, así que eso es bueno, también por el tema de no estar tanto tiempo sentada, pues en la oficina, cuando estamos haciendo el trabajo, a veces estamos mucho tiempo ahí. Entonces hoy llego con bastantes ganas, bastante entusiasmada de esta clase y un poquito más relajada porque he caminado. ¿Ok? Por ahí, mientras se animan a comentarme cómo están llegando a clase, yo voy pues haciendo un recordatorio de cómo ha sido nuestra sesión. Muchísimas gracias, John. Trabajando, cansado. Sí, el sábado también cuando tenemos días de trabajo es cansado, pero ya aprovechamos un poquito de este espacio para descansar y al mismo tiempo pues recordar cada uno de los temas que nosotros vamos a ir viendo y al mismo tiempo aprendiendo. ¿Ok? Muy bien. En la clase pasada vimos un documento bastante importante en todo lo que es la planificación, el reclutamiento y el proceso de selección. Cuando nosotros estamos, pues, iniciando este tipo de proceso, tenemos que tener este documento a la mano o en todo caso tenemos que actualizarlo. Y ese documento era, pues, nuestro descriptivo de puesto. Nosotros revisamos algunas plantillas, tuvimos por ahí, pues, algunas preguntas que justamente nos orientan y nos ayudan a esta actualización de este descriptivo de puesto, que vimos que tenía campos esenciales. Campos como, por ejemplo, el título del puesto, el resumen del puesto, el objetivo del puesto, sus funciones, sus actividades, en qué contexto se realiza, bajo qué condiciones, ¿no? ¿Qué materiales va a necesitar? Si es un trabajo en campo, ¿qué condiciones también tiene que tener ese trabajo en campo? ¿Ok? Y justamente todo ese proceso de reflexión, pues, se refería al análisis de puesto, ¿ok? Este análisis de puesto que es esencial para el éxito empresarial. Y esto está bastante alineado con los objetivos estratégicos de una empresa. Toda empresa tiene una misión, una visión y tiene un cierto objetivo, ¿no? Hacia dónde va. Este análisis de puesto y todos los puestos que están compuestos, pues, en la empresa tienen que tener ese mismo sentido, ¿ok? Tienen que tener coherencia. Vimos también
que se utilizan herramientas como la observación de los distintos puestos, la recolección mediante un cuestionario, mediante alguna encuesta bien preparada o mediante, pues, las entrevistas. Y esto justamente nos brinda, pues, sustentación, nos brinda evidencia para que podamos nosotros tener más información y con eso podamos tener un buen criterio y ajustar y realizar bien todo nuestro proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, netamente, vamos a ver todo el proceso de reclutamiento, qué significa reclutar, cómo lo podemos hacer, qué métodos existen, bajo qué condiciones también se puede reclutar. Si nos da tiempo, vamos a tener un ratito, también vamos a observar cómo podemos reclutar con una herramienta que he traído, que es Boomerang, que es una plataforma que ustedes seguramente ya conocen, que justamente pues se hacen los anuncios de empleo y al mismo tiempo para el campo o para la vista del entrevistador, pues nos da opciones para poder ir filtrando las hojas de vida o los CVs, que es el primer filtro que usualmente se realiza. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la clase o en la primera clase, ¿no? En la clase 1, nosotros revisamos sobre el proceso de reclutamiento. Nosotros mencionábamos que este proceso de reclutamiento era el momento donde justamente las empresas pues anuncian, convocan y tienen la intención de tener más cantidad de candidatos, lo más posible. ¿Por qué? Porque con eso van a poder tener los suficientes participantes talentosos para que puedan estar en un proceso de selección y que justamente este proceso de selección sea de calidad, sea rico, ¿ok? Si nosotros no realizamos bien el proceso de reclutamiento, si nosotros no nos enfocamos, no colocamos el anuncio, no justamente promovemos este proceso, pues obviamente no vamos a tener candidatos y no vamos a poder lograr nuestro proceso de selección ni completar la vacante requerida. ¿Ok? Entonces, objetivo de la sesión del día de hoy, aprender una estrategia de reclutamiento. También vamos justamente a reflexionar sobre la importancia de planificar cómo y dónde buscar talento y además beneficios de un reclutamiento bien pensado, bien realizado, un reclutamiento estratégico. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya un poquito, como saben, siempre todo esto tiene que estar apalancado de, pues, bibliografía, de conocimiento teórico. Y justamente yo en algún momento mencionaba que todo esto está en el lado administrativo, en el lado de psicología laboral, psicología del trabajo, ¿no? Y si nosotros exploramos por ahí la bibliografía, vamos a encontrar que se define el proceso de reclutamiento como ese momento donde se convoca y se selecciona a los candidatos para una vacante específica. Muy distinto, deben saber, al proceso de atracción del talento. Recuerdan que en algún momento yo mencionaba y decía, atracción del talento, la empresa tiene una estrategia para tener su propia marca empleadora, ¿ok? Para generar para el público, para todo el público, una percepción, una reputación de que es una empresa confiable, de que es una empresa que brinda los beneficios, que está teniendo pues un crecimiento sostenido, que tiene un buen negocio, etcétera, etcétera. No hay una vacante específica, pero sí está la intención de que justamente se capte la atención para posibles talentos que en algún momento puedan tener interés en postular a la empresa. En cambio, en el proceso de reclutamiento, nosotros sí estamos de manera específica buscando un perfil para un puesto que tenemos, que está vacante, ya sea porque es un nuevo puesto, ya sea porque
ha existido una renuncia, una rotación, ya sea porque justamente este puesto queda vacío porque la persona que lo ocupa ha crecido, ha sido promovida, ¿no? Y también se necesita igual tener el reemplazo de esa persona que se sigue quedando, pero que ha crecido en la empresa, ¿no? Para ello, pues nosotros vamos a entender que existen distintas maneras, necesitamos justamente comprender la magnitud del puesto, necesitamos comprender nuestra propia empresa, tenemos que tener un buen contexto de la empresa, saber cómo se mueve, saber cómo es el mercado, siempre, siempre que puedan ustedes traten de entender cómo es el negocio. Con eso van a tener más capacidad, más juicio crítico para tomar decisiones en el momento de elegir al perfil adecuado. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, justamente por aquí yo les he traído estas dos imágenes que tienen que ver con lo último que les mencionaba, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa, nosotros vamos a tener pues distintos modos de cómo van a realizarse el proceso de reclutamiento y selección. Buscar talento para una empresa tecnológica va a ser muy distinto a buscar talento para una empresa industrial. Va a ser muy distinto para buscar una empresa del lado más pública. Va a ser muy distinto para buscar una empresa que su rubro sea pues clínica, hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos siempre posicionarnos en un contexto dependiendo de cómo es la empresa para saber qué perfil, qué, ¿no? tipo de valores, qué tipo de filosofía también tienen que tener estos trabajadores. Me recuerdo bastante cuando yo pongo esta imagen sobre el tema de las empresas y el conocimiento que tenemos que tener de su negocio, de una ex profesora en la universidad que me comentaba, bueno, que comentaba todo el salón de clases, ¿no? Nos decía, alguna vez ella postuló para una posición cuando todavía era joven, ¿no? De selección, ella también se dedicaba al mundo de selección en esa época, y ella había estado mucho tiempo en banca, en el banco BCP, de hecho, había estado como 12 años trabajando en ese momento en el banco BCP. Y le invitan a que vaya a ser jefa de selección a otra empresa privada, y pues ella gana el proceso y en su primer día ella asiste, pero ella había estado pues en un contexto de banca donde justamente el estilo, ¿no? del empleado, el tipo de empleado, el tipo incluso de rituales, de formas, de trato, era muy distinto a lo que pues ella estaba llegando. Esta empresa era una empresa retail, netamente del negocio de pues ropa deportiva, de una empresa grande, transnacional, sí, ella por eso también se había movido, porque era una transnacional, le habían dado mejores prestaciones, pero obviamente ella había estado acostumbrada a un tipo, ¿no? De oficina, un tipo incluso de cómo asistir a las oficinas, ¿no? Ella siempre asistía pues al sastre con ropa bastante de oficinista, y cuando va a las oficinas de esta empresa que vende ropa deportiva a nivel transnacional, pues se encuentra que todo el mundo estaba pues con ropa deportiva, muchas veces de la empresa, o con ropa bastante pues informal. Y ella era la única que había asistido con su sastre, con sus tacos, bien peinada, y se sintió, ¿no? Ni bien llegó, se sintió que no pertenecía a esa empresa. Y dicho y hecho, ella cuenta que justamente, si bien estuvo un año, nunca llegó a sentirse parte de esa empresa, nunca llegó a sentirse realmente bien, ¿no? Eso también es importante cuando nosotros somos candidatos o cuando estamos eligiendo al candidato, pues saber bastante, se va a adaptar rápido a este estilo de empresa, se va a adaptar bien del negocio más privado, se va a adaptar a esta empresa que es más pública, privada, que también existen, o esta empresa o esta entidad que es pública, ¿no? Entonces, tenemos que siempre tener ese tipo de criterio, saber, ¿no? Si estamos con dudas también en el momento de selección, pues hacer o también orientar la entrevista a estas dudas que tenemos. Por eso es muy importante que
que realicemos varias etapas en el proceso de selección, como la entrevista, que siempre nos da más rasgos y más detalles. ¿Ok? Muy bien, entonces, siempre llévense eso, los tipos de estrategias para el proceso de reclutamiento y selección van a depender del contexto o del rubro de las empresas, el tipo de perfil que se busca y también por el tipo de fuente por donde se desea utilizar, ¿no? Ok, muy bien. Con eso ya podemos ir justamente a los distintos tipos de reclutamiento. Cuando nosotros estamos reclutando, pues es buscar talento y vamos a promocionar por varias fuentes, dependiendo, obviamente, de la conformidad de la empresa y dependiendo de la empresa. Algunas empresas dicen, ¿sabes qué? Busquemos talento externo. Yo aquí en la empresa donde estamos no tenemos algún candidato disponible, no tenemos algún referido, no tenemos a nadie. Entonces, busquemos talento externo y que ese talento que venga tenga, pues, similitud, venga de empresas similares a nuestra empresa. Eso va a sumar porque ya se van a adaptar más rápido, pero por más que sea una empresa similar, van a tener una nueva perspectiva. ¿Ok? Eso es cuando buscamos talento externo. ¿Dónde lo buscamos? Podemos encontrarlo en portales de empleo, como Computrabajo, como Indec, como incluso también Boomerang, anuncios de empleo. También en provincia existe bastante el tema de agencias de empleo. También tenemos las redes sociales, los grupos de las redes sociales y bastante de lo que actualmente se está utilizando, sobre todo para el lado más masivo, para el lado más justamente de atención de ventas, call center, son la red social de TikTok. Muchas empresas están teniendo, si ustedes buscan los principales call centers de su país, seguramente van a encontrar que tienen alguna cuenta de TikTok donde hay contenido relacionado a pues búsqueda convocatoria de trabajo. ¿Por qué? Porque por ahí se viraliza y llega a su público objetivo, que es pues ese candidato que ellos tratan de incorporar a la empresa. ¿Ok? Eso es por el lado de reclutamiento externo. Y cuando hablamos ya de reclutamiento interno, pues estamos hablando de buscar talento dentro. Aquí, como empresa, tenemos talento disponible, talento que va a tener un desempeño exitoso en este futuro puesto que se va a abrir. Podemos quizá tener algún asistente de finanzas que con un debido proceso hemos identificado que ya está listo para que acceda y para que crezca analista de finanzas, ¿no? Tenemos quizá en otra sede, es una empresa grande, tiene varias sedes a nivel nacional, a nivel internacional, transnacional, y por ahí surge que necesitan a un jefe de marketing regional, ¿no? Entonces, es una empresa que tiene presencia en Colombia, en México, en Perú. Por ahí encuentran que en Perú tienen una persona que puede, pues, crecer, tener una promoción y que asista a esta jefatura regional de todo Latam, pero que con sede, pues, en Colombia, ¿no? Por ahí me estoy inventando, pero por ahí hay una reubicación, hay una promoción, entonces es justamente buscar dentro de la empresa. ¿Qué pasa con el tema del programa de referidos? Que también es válido y es parte, pues, de una estrategia que muchas empresas también realizan. De esta manera pueden encontrar talento que es confiable porque te lo están recomendando las mismas personas dentro de la empresa y al mismo tiempo, pues, pueden fomentar y dar confianza a los trabajadores de que en esta empresa te escuchan y al mismo tiempo hacen, pues, que crezcan, que existan este tipo de oportunidad. No obstante, siempre tengamos cuidado. A veces, si solamente utilizo una fuente, si solo voy a buscar dentro o si solo voy a buscar fuera, puedo sesgar. Lo recomendable es siempre evaluar bien el puesto que vamos a buscar, validar bien con ese jefe que está requiriendo, con la empresa que está requiriendo, qué tipo de reclutamiento se va a realizar y con eso, pues, empezar nuestro reclutamiento.
¿Ok? Ejemplo de reclutamiento interno. Aquí tenemos el caso de banca, en este caso de Interbank, donde ellos tenían y tienen hasta ahora un programa de movilidad, de crecimiento dentro de la empresa que se llama Creciendo desde adentro, donde los empleados pueden postular a vacantes internas mediante una plataforma propia. ¿Esto qué hace? Que los empleados siempre tienen acceso a los distintos puestos que hay. ¿No ven que seguramente ustedes, sobre todo los que somos de aquí de Perú, habrán visto, ¿no? A nivel nacional, Interbank tiene pues varias sedes en cada uno de los departamentos. Varias sedes de banca donde se asistan, se hacen los distintos trámites, plataforma, ventanilla, etc. Estos chicos, estas personas, pues siempre están tratando al mismo tiempo de tener visibilidad, de ir mejorando, como todo profesional. Interbank identificó que muchos de estos chicos, con su propio conocimiento, con su propio crecimiento profesional, pueden ser candidatos potenciales para que vayan creciendo dentro del banco, ya sea dentro de esa sede, ya sea en alguna otra sede con una posición superior, o ya sea en la oficina central en una posición más de office, justamente de staffing, de administrativa, ¿no? Quizá por ahí era técnico, se tituló, adquirió más experiencia. En los requisitos del banco necesitaban alguna persona ya con experiencia, titulado, que tenga, ¿no? También el potencial, y por ahí puede ir pues a la oficina central de la empresa. Entonces, este tipo de reclutamiento motiva. ¿Por qué? Porque los empleados sienten que existe una línea de carrera, sienten que la empresa apuesta por ellos. Por eso también es beneficioso, por eso también se debe realizar en la medida de lo posible, pero siempre con transparencia. Puede existir momentos donde no solamente exista una persona que ya está apta para promocionarse, para crecer. Quizá tenemos a 2 o 3 personas que ya tienen y están cumpliendo los distintos requisitos del puesto, y pues se tiene que hacer este proceso de selección con bastante cautela, con bastante transparencia, asegurando que justamente se elija a la persona que mejor desempeño vaya a tener en ese puesto en el futuro, ¿no? Entonces, eso es un poquito del lado de reclutamiento interno. Siempre va a fomentar la motivación, va a fomentar la cultura, el compromiso, la oportunidad de crecimiento. También, pues obviamente a la empresa le conviene porque se ahorra el tiempo de búsqueda externa, se ahorra el tiempo de adaptación cuando una persona nueva llega a una nueva empresa, ¿no? O llega a esta empresa que está haciendo la búsqueda, pues siempre va a tener, por más similar que haya sido la empresa anterior, siempre va a tener un periodo de adaptación, donde va a tener que aprender los procesos, las formas, las políticas, las normativas de esa empresa nueva, ¿no? Entonces, todo ese tiempo también te ahorras porque estás apostando por talento interno. Eso es un poquito del tema de reducción de costos, tiempos en el proceso de selección, de capacitación, de adaptación, pero los desafíos, porque como todo en la vida, siempre hay oportunidades de mejora y desafíos, pues el tema de la generación de algún conflicto interno, alguna rivalidad. Si existen varios empleados que están compitiendo por el mismo puesto, también, ¿no? Y además, si solamente buscas dentro, vas limitando la diversidad de perspectivas, de buenas prácticas. Tu práctica que vas realizando aquí, que solamente tu empleado conoce, que ya lleva muchos años, no, pues va a ser muy distinta, y quizá para el mismo negocio se necesita alguna práctica que rompa lo tradicional. Por ello, quizá podrías apostar por alguien externo, ¿no? Eso ya va a depender bastante de el análisis de puesto, de justamente las condiciones de la empresa, el objetivo de la empresa. Por eso, en la clase pasada, revisamos un poquito de qué importante es esa planificación y ese conocimiento para que al momento en que digamos, vamos a reclutar, nosotros digamos, ¿sabes qué? Como ya sé todo lo que me has comentado, tu tipo de reclutamiento para este proceso debe ser tanto interno como externo, o debe ser solamente interno,
o debe ser solamente externo, porque ya con el conocimiento bien fundado nosotros podemos tomar decisiones también justificadas, ¿ok? Hasta acá, ¿alguna duda, consulta sobre reclutamiento interno? ¿Cómo vamos por ahí? Muy bien, Georgina, buenísimo. Entonces, ya por acá vamos a ver nuestro reclutamiento externo, ¿ok? Acá estamos viendo tipos según la fuente, según de dónde convocamos, de dónde sacamos el talento, ya sea dentro de la empresa, el interno, o ya sea fuera de la empresa, ¿no? El externo, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de reclutamiento externo, como muy bien su nombre lo dice, pues es buscar fuera de la empresa, buscar perspectivas, buscar candidatos que se ajusten a esta necesidad, a este requerimiento, pero que al mismo tiempo, pues sabemos que van a tener ese desempeño exitoso, que van a tener valores bastante parecidos a lo que se comparte en la empresa y al mismo tiempo nos va a brindar la ventaja de tener sobre todo pues más perspectivas, nuevas ideas, innovación al incorporar talento con experiencias diversas, con experiencias en otras empresas, con casuísticas, con pues justamente quizá algún error que se haya cometido por ahí y que acá pues ya se tenga prevenido ese error con el conocimiento que esta persona trae, ¿ok? ¿Qué más? Nos da muchas veces acceso a profesionales más especializados, con más experiencia en estos roles y al mismo tiempo también nos plantea algunos desafíos. ¿Qué desafíos pueden ser? Pues el proceso de reclutamiento, teniendo solo como fuente de reclutamiento externo, nos da un resultado de más tiempo invertido, ¿ok? Es mucho más largo, es mucho más costoso. El tiempo de adaptación del nuevo empleado también es un tiempo que suma. A veces pueden demorar de 1 a 3 meses a realmente pues encajar, en integrarse a la empresa. No es fácil, por eso es bastante importante que nosotros, desde reclutamiento y selección, también le demos seguimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es tipo de reclutamiento según fuente. ¿Ok? Desde el lado de búsqueda externa. Cuando nosotros buscamos de manera externa, podemos tener algunos desafíos, sí. A veces podemos tener poca cantidad de candidatos que postulen. ¿Y esto por qué pasa? Puede ser porque la reputación de nuestra empresa no está tan bien. Imagínense, una empresa que está teniendo o que se ha tenido bastantes denuncias de que no paga sus beneficios sociales, de que no paga la CTS, que no paga el salario, no pagan los distintos beneficios que se tiene que tener tú como trabajador, ¿no? Todo el mundo ha visto eso, ha visto en noticias, ha visto en alguna red social, de que esta empresa pues está teniendo este tipo de abuso, ¿no? De irresponsabilidad con sus trabajadores. Y luego publica que está buscando un asistente administrativo. Tú, que estás pues no atento a alguna oportunidad, ves ese anuncio, obviamente vas a desconfiar porque tienes ya una percepción de que es una empresa que no conviene, es una empresa que no va a pagar, es una empresa que no respeta a sus trabajadores, es una empresa que no está brindando esa estabilidad que siempre buscamos en el trabajo, ¿no? Si nosotros trabajamos, buscamos que justamente la empresa que nos contrate nos dé esa estabilidad, esa seguridad, saber que nosotros estamos poniendo nuestro talento, nuestro conocimiento, nuestras habilidades en pos de los objetivos de la empresa
para que ésta también nos retribuya y nos ayude a cumplir nuestros objetivos como profesionales. Entonces, si tú sabes que es una empresa que no te conviene, no vas a postular. Y esta empresa, obviamente, no va a tener candidatos ni de calidad, ni de cantidad, ni nada, porque no está respetando y no está teniendo una buena reputación. Por eso es importante que las empresas construyan bien su reputación, su percepción y su marca empleadora. Con eso potencian la cantidad de veces, pues, de postulantes que vayan a tener en cualquier proceso de selección, en cualquier proceso de reclutamiento que ellos activen. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, justo por aquí traje este ejemplo que es de Bacus, también de aquí, de Perú, que utiliza LinkedIn como su principal canal para tener talento especializado en áreas de marketing y finanzas. ¿Con qué más lo complementan? Con ferias laborales universitarias para captar talento joven. Su estrategia externa asegura diversidad y acceso a perfiles altamente calificados. ¿Qué hace esta empresa? Esta empresa busca bastantes veces fuera de la empresa. ¿Qué más hace? Al mismo tiempo participa en ferias laborales, tanto técnicas como universitarias. ¿Por qué va ahí? Porque sabe y sobre todo porque va a algunas, no va a todas, ¿no? Va escogiendo. Muchas veces hay empresas que tienen varias invitaciones de las universidades, porque las universidades, ¿qué es lo que desean? Los institutos que desean que sus egresados, pues, también consigan trabajo, que sean empleables. Es justamente un indicador para ellos como universidad, de que tienen calidad educativa, empleabilidad, etc. Entonces, van invitando, van organizando las mismas universidades, oficinas de empleabilidad, va organizando distintas ferias, distintos encuentros, distintas ponencias con las empresas que justamente le dan ese acceso. No todas las universidades participan, ¿no? O Bacus no participa en todas las universidades que le van invitando en sus ferias, ¿no? Va priorizando. Entonces, en esas que ha priorizado, en esas que le interesa, pues va a captar talento joven para que puedan asumir puestos más adelante, ya sea de prácticas, ya sea de trainee, ya sea justamente de inicio en la vida laboral, para que desde ese momento puedan ir desarrollando su talento y puedan ir creciendo en la empresa y al mismo tiempo tener talento con conocimiento bien calificado. ¿Ok? Eso es un poquito de reclutamiento externo. Como todo, tiene su oportunidad de mejora, tiene sus desventajas, pero al mismo tiempo tiene también sus fortalezas, ¿ok? Va a depender de nuestra propia necesidad, de nuestro propio contexto y de incluso el mismo perfil, del mismo requerimiento que nosotros tenemos como responsabilidad de cubrir, ¿no? De la vacante que nos han encomendado, ¿ok? Muy bien. Entonces, pues aquí les he traído justo esta tablita, que es una tabla más comparativa sobre los tipos de reclutamiento según fuente. Por ejemplo, reclutamiento interno, mucho más bajo su costo. Reclutamiento externo, tienes que invertir más, tienes que quizá tener más contacto con las universidades, con las ferias municipales, tienes que tener más contacto con las distintas bolsas laborales, pues ahí tienes que aprender o tener más habilidades para también difundir en las mismas redes sociales, crear contenido, etcétera, etcétera. Entonces, requiere más tiempo, más inversión. Tiempo, reclutamiento interno, mucho más rápido. Reclutamiento externo suele demorar porque es una búsqueda de que se postulen candidatos y esto pues toma un poco de tiempo, ¿ok? Adaptación, reclutamiento interno, ya saben la cultura, ya saben los procesos, no hay ese tiempo de adaptación. Reclutamiento externo sí lo requiere. Diversidad en el reclutamiento interno, pues no, es más de lo mismo, porque estás haciendo justamente crecer a una persona de tu equipo que ya tiene la misma o prácticamente la misma mentalidad
que todos en el equipo. Si traes a alguien fuera, muy probablemente esta persona tenga otro tipo de perspectiva, otro tipo de mentalidad y pueda, pues, romper lo tradicional y al mismo tiempo impulsar, dar otra perspectiva que ayude a que el negocio siga creciendo. ¿Ok? Eso es un poquito de nuestro tipo de reclutamiento según fuente. Aquí les he puesto una preguntita, a ver si se animan a participar en el chat. Esta pregunta es, si una empresa necesita cubrir una posición de jefe de liderazgo rápidamente, ¿optarían por reclutamiento interno o reclutamiento externo? ¿Por qué? Si es una posición de liderazgo, de jefatura en la empresa, ¿buscan fuera de la empresa o quizá existe alguien dentro que puede ser que ocupe esa posición? En su empresa, ustedes, ¿no? O en este caso que les describo, ustedes, cuéntenme, ¿por dónde optarían? ¿Por qué tipo de reclutamiento? ¿Cómo estás, Daisy? Bienvenida, no te preocupes. Por ahí veo que nos escribió nuestra compañera Daisy. Si es una posición de liderazgo, ¿qué conviene más a la empresa? ¿Alguien que se demore en aprender los procesos, en aprender cómo es la empresa, o nos conviene tener a alguien dentro que ya conoce bien los procesos, que ya está bastante motivado, que se va a motivar más porque le estás haciendo una promoción? ¿Ok? Carmen nos dice interno, sí. A mi juicio, si es que tienes candidatos que pueden asumir, ¿no? Que pueden pasar un proceso de reclutamiento, de selección, que justamente ya tienen ese conocimiento y tienen las capacidades, pues me inclinaría por el lado interno. Por ahí otros me dicen, y licenciada, ¿qué tal si esta empresa no está tan segura? O sea, sabe que existen candidatos posibles para jefatura, pero como que por ahí tienen sus dudas. Entonces se puede asesorar, se puede mencionar, ¿sabes qué? Evaluemos tanto tus candidatos internos como a los posibles candidatos externos que vayan a llegar. Va a demorar un poco más el proceso, sí. Obviamente también, si tus candidatos internos no salen ganadores, también vas a tener que lidiar con la expectativa. Imagínate, tú estás dentro de la empresa, te hacen pasar el proceso, no resultas el elegido, pues obviamente también va a significar un poquito de desmotivación, de saber qué ha pasado. Entonces, siempre con pinzas cuando se hace ese tipo de híbrido, ¿no? De combinado, interno y externo. Si ya tienes talento adecuado y estás seguro que este talento pues tiene las competencias, le lleva bastantes años, tiene lo que se requiere, pues apuesta por el interno, da la oportunidad de crecimiento que al final candidatos, empleados comprometidos siempre, siempre pues van a afianzar la relación con la empresa y van a tener más resultados, ¿ok? Muy bien, vamos a ver qué respondieron por acá. Exacto, Georgina, yo también me inclino por el lado interno. Ya conocen a las personas, ya tienen esa motivación, ya saben cómo adaptarse, es más fácil, es más sencillo para tener ese liderazgo. Muchísimas gracias, Georgina. Y ahora sí, vamos con tipos de reclutamiento, pero esto según la necesidad, ¿ok? Según esa necesidad, es ese requerimiento que llegue a nuestra puerta, que justamente nos convoquen los distintos departamentos de la empresa, ¿ok? Cuando hablamos de necesidad, pues justamente hablamos del tipo de requerimiento que tengamos. Por ejemplo, tenemos 4, que puede ser reclutamiento masivo, reclutamiento especializado,
reclutamiento de alta gerencia y programas de práctica. Cuando hablamos de reclutamiento masivo, estamos pues enfocados en un tipo de reclutamiento, en un tipo de necesidad que, como muy bien su nombre lo dice, es masiva. Por ejemplo, 20, 30, 40, 50, 100 candidatos. Es un gran número de empleados que tenemos que reclutar, ¿ok? Si yo necesito reclutar 30 empleados para de aquí a 2 semanas, pues si son 30, tengo por lo menos que, obviamente, tener mucho más rango, mucho más volumen de candidatos. Si son 30 candidatos que deben ser contratados en 2 semanas, por lo menos unos 100, unos 200 convocados. Con eso yo voy a poder asegurar que tengo pues un buen filtro y que voy a seleccionar a los 30 mejores, ¿ok? Pero para eso nuestro proceso de reclutamiento tiene que hacerse bien. Cuando es un reclutamiento masivo, usualmente lo que hacemos es utilizar bastantes canales que tengan una difusión masiva. Por eso yo les decía, los call centers tienen muchas veces este tipo de requerimiento. Necesitan 20, 30, 15 personas, ¿no? En una semana, en 2 semanas. Entonces, ¿qué hacen sus áreas de reclutamiento y selección? Pues hoy en día, 2025, han identificado que canales que tienen bastante difusión para las masas, para un público bastante consolidado, pues son TikTok, por su mismo contenido, por la misma viralidad, los distintos grupos de trabajo, grupos de empleo, las distintas bolsas de trabajo. Por ejemplo, CompuTrabajo funciona bastante bien para el tema de reclutamiento masivo, ¿ok? Usualmente, ¿dónde se ve este tipo de reclutamiento? Para perfiles más técnicos, más industriales, más operativos, o incluso para campañas específicas. Ustedes van a ver por ahí seguramente en Navidad. Ahora, ¿qué campaña puede venir? Julio un poquito, puede ser por fiestas patrias, pero sobre todo más en Navidad, pues este tipo de que las empresas retail, las empresas de consumo masivo, tienen más afluencia, más público. ¿Qué es lo que hacen? Pues van convocando y van contratando a más personal para que les ayuden a afrontar esa situación, ¿no? Que va a tener bastante trabajo, va a significar más clientes, entonces necesitan 20, 30 personas extra, ¿no? O temporales. Para este tipo de reclutamiento, ¿cómo nos preparamos nosotros? Pues tenemos que estar bastante activos, al mismo tiempo conocer el tipo de candidato que yo necesito. Si sé que es un candidato técnico operativo, tengo que saber por dónde, por qué canal tiene más vista, ¿no? Más llegada mi anuncio. Quizá tengo o puedo ser una alianza estratégica con una municipalidad, ¿no? La municipalidad de esa zona tiene bastante afluencia. Participo en las distintas ferias, en las distintas iniciativas de esta municipalidad en cuanto al tema laboral, en cuanto al tema pues de trabajo, y con eso voy reclutando más, ¿ok? Yo recuerdo hace algunos años ya, 8 años debe ser, más o menos, 7, 8 años, que justamente me he encargado en algún momento del tema de un reclutamiento masivo, ¿ok? Yo era relativamente joven, todavía estaba pues en el tema de reclutamiento y selección, todavía afianzando mi experiencia. Entonces me dan un reclutamiento masivo de, un, de una sede de la empresa, del tema, solamente del tema tipo técnico operativo, pero estos técnicos operativos sean como 150, 200, si no mal recuerdo. Y era bastante personal, entonces no se podía hacer solamente en una convocatoria, no se podía hacer solamente el proceso de reclutamiento y selección en un día, sino que eran muchos más días, era bastante organización, era sobre todo tener bastante objetivo y bastante enfoque, ¿ok? Eso es un poquito en el tema de reclutamiento masivo. Siempre el desafío es el filtro
¿no? ¿Cómo vamos a filtrar, cómo vamos a gestionar a tanto volumen de postulantes en poco tiempo? ¿Ok? Muchas veces, ¿qué es lo que hacemos las reclutadoras, los reclutadores? Pues gestionamos, tenemos bases de Excel, tenemos bases de datos y con eso vamos a ir gestionando, vamos a ir validando a cada grupo de candidatos, a cada candidato, cómo va avanzando en las distintas etapas. Y con eso, pues, podemos afianzar un poquito este volumen que puede ser bastante abrumador a veces, ¿ok? Es importante que igual ustedes lo conozcan. Creo que todo el mundo que ha estado en reclutamiento y selección, pues ha visto o alguna vez ha realizado algún proceso masivo. Yo creo que es parte de nuestro rol y es parte importante saber cómo gestionar a un gran grupo de personas, que también pues tiene bastante dificultad, porque ustedes saben, las personas siempre son un mundo. Pues ahí un candidato puede realizar o puede incluso hoy en día que estamos bastante en el tema de las redes sociales, si es que no le explicaste bien las instrucciones, si fuiste ambiguo o ambigua, por ahí que luego está grabando su contenido, por ahí que está mostrando su insatisfacción, etcétera, etcétera. Entonces siempre con bastante cuidado, con bastante empatía y asertividad en este tipo de reclutamiento y en todos, pero sobre todo aquí, porque pues tenemos a muchas más personas que gestionar. ¿Ok? Muy bien. Reclutamiento especializado, en cambio, es, pues, podríamos decir su antónimo, es más bien enfocado en un grupo más pequeño, más específico, como muy bien su nombre lo dice, especializado en esas posiciones altamente específicas, altamente técnicas, como las de tecnología, como aquellas que tengan habilidades muy particulares, ¿ok? Por ejemplo, nos piden algún desarrollador backend, ¿ok? Algún desarrollador de código backend que tenga un conocimiento profundo y avanzado en manejo de bases de datos relacionales y no relacionales, SQL, MySQL, más, que eso es lo más difícil, que es lo más específico, conocimiento en lenguaje de programación React Native, que eso hace algunos años era bastante específico, ¿okay? Que no había tantos candidatos que tengan ese conocimiento profundo de ese lenguaje de programación. Alguna vez nos dan de manera bastante específica, tiene que conocer este lenguaje, tiene que conocer esta base de datos, tiene que tener esta herramienta a nivel avanzado. Entonces, esa es su dificultad. Caso contrario, en el lado del reclutamiento masivo, puedes darte cuenta que puede ser un perfil bastante operativo, con conocimientos no tan específicos, más generales, pero tienes que, en volumen, tener a bastantes personas con ese tipo de perfil. En cambio, en el reclutamiento especializado, es una posición o dos posiciones de este perfil, pero con conocimientos bien específicos que son difíciles de encontrar en el mercado, que no es habitual. ¿Y qué es lo que haces ahí? Pues allí puedes recurrir a tu propio conocimiento de bases o de plataformas de bolsas laborales específicas. Por ejemplo, esto que les acabo de dar de ejemplo de nuestro reclutamiento de justamente un perfil tecnológico con este conocimiento del lenguaje de programación específico, no lo vas a encontrar tan fácil en CompuTrabajo o quizá en Boomerang, pero sí en esta red social que es netamente de tecnología, que se denomina Get On Board, ¿ok? Les comparto. Esta más o menos en 2019-2020 no lo conocía todo el mundo. Ahora ya es mucho más conocida. En esa época era como que no tan conocida. De ahí que tú tenías este tipo de requerimientos y ya ibas aprendiendo. Esta bolsa de empleo van a encontrar por ahí pues las distintas demandas o las distintas postulaciones que se van teniendo de los distintos perfiles, pero solamente de tecnología, ¿no? Por ahí salen los distintos perfiles, incluso te dan información específica, ¿no? ¿Qué es lo que más están pidiendo? El lenguaje de programación más pedido aquí, Python.
Por ahí vemos Java, por ahí Node.js, que son puro lenguaje de programación, ¿ok? Por acá también aplicaciones, por acá, etcétera, etcétera. Entonces, con eso, pues tú ya sabes que esta página solo recluta talento de tecnología. Y aquí, si tú postulas o si tú convocas, mejor dicho, si tú anuncias, pues vas a tener más probabilidad de tener talento que te han pedido de manera específica, ¿ok? Por eso tenemos que conocer dónde publicar, en qué canal. ¿Qué pasa si es que ya publiqué en esa bolsa de tecnología? Que es un ejemplo que les he dado, ¿no? Existen ahora muchas más, pero esa es la más conocida. Y aún así, no postulan, pues te toca hacer hunting, que es justamente una herramienta que también tenemos que conocer. ¿Cómo hacemos hunting? Van a ver por aquí. Les voy a compartir. Vamos a poner acá de una búsqueda especializada. A ver, uno más especializado puede ser un... a ver, un Scrum Master, que hoy en día sí se puede encontrar, pero con Canva ya. Con eso ya es un poquito más especializado. A ver, les muestro. Ustedes van a encontrar por aquí en esta red social, en LinkedIn, los que tenemos y los que usamos en nuestro día a día, van a encontrar, por ejemplo, en el buscador, si es que no somos premium, lo vamos a hacer por esta forma y vamos a encontrar varios apartados. Lo que nosotros buscamos son personas que sean o que tengan esta competencia, Scrum Master con Kanban, ¿ok? Yo elegí personas, así que me van apareciendo todas las personas que van teniendo esas competencias que yo he pedido. Y si se dan cuenta, es un gran grupo de personas. Y incluso tengo yo hasta 100, ¿no? Vistas para poder observar y para poder buscar. ¿Y qué es lo que hago cuando tengo 100 vistas o cómo es que yo por ahí puedo conectar con ellos? O bien, si no es premium, te toca utilizar esta herramienta que a veces se utiliza, que a veces nosotros editamos. Aquí al momento de enviar conectar, añades una nota y es ahí donde escribes, ¿ok? Donde puedes por ahí con justamente este miembro tener una conexión y enviar este mensaje, ¿ok? Si por ahí ya estás conectado, ¿no? O tienes la posibilidad de ser premium, pues es más sencillo enviar el mensaje. ¿Qué le escribes? Le puedes ir comentando, hola, ¿qué tal? Soy tal persona, estoy buscando a un analista de finanzas o un Scrum Master, lo que sea que estés pues tú janteando lo que estés buscando. Y veo tu perfil, se ajusta a mi búsqueda, me gustaría, por favor, que tengamos una llamada para que te pueda explicar más, para que puedas participar en el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya es un poquito de cómo nosotros gestionamos nuestro hunting al momento de reclutar de manera específica, de manera especializada, ¿ok? Luego tenemos reclutamiento de alta gerencia. Esto es cuando estamos buscando, sobre todo, líderes, directores, gerentes, vicepresidentes, o sea, posiciones C-level, posiciones que tienen ya un impacto a nivel compañía total, ¿no? Estamos buscando ya sea de manera confidencial o de manera pues normal, pero justamente a nivel ya de liderazgo que tiene ese dominio, ¿no? De la empresa, que justamente si esa vacante se queda vacía, la empresa no podría funcionar bien. Este reclutamiento de alta gerencia, ¿cómo se realiza? Usualmente se contrata alguna headhunting. En el primero que yo les decía de reclutamiento especializado, hablamos de hunting, netamente, solo de cazar talento. Pero cuando hablamos de reclutamiento de alta gerencia, ya hablamos de headhunting.
¿no? De buscar a esas cabezas, a esos jefes. Se contrata, usualmente las empresas desean que se haga de una manera bastante confidencial, bastante cautelosa, ¿no? Con bastante transparencia, y se contrata a esta consultora o a esta headhunting que se enfoca en brindar pues ese reclutamiento para ese alto líder para esta empresa. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, también tenemos el programa de prácticas, que es un tipo de reclutamiento que algunas empresas utilizan al momento, pues, de encontrar sobre todo talento reciente, recién actualizado, recién egresado, que pueda asumir posiciones al principio quizá un poco más básicas, más operativas, pero que luego vayan creciendo dentro de la empresa. Se orienta mucho a estudiantes o recién egresados que forman talento y evalúa su potencial a largo plazo. ¿Ok? Eso es un poquito de los tipos de reclutamiento según necesidad. No sé si hasta acá tenemos alguna duda, consulta, pregunta. Por el chat pueden escribir, chicos. Si todo está bien, continuamos. ¿Ok? Todo bien entonces. Reclutamiento según necesidad. Ok, programas de prácticas también. Ok. Entonces, una vez que nosotros ya hemos conocido estos tipos de reclutamiento, según fuentes, según necesidad, también tenemos que saber con qué herramientas trabajamos. Ya les he adelantado un poquito sobre el tema de los canales, ¿no? Hemos hablado de LinkedIn, hemos hablado de Boomerang, hemos hablado, por ejemplo, también de las bolsas laborales, de las ferias de empleabilidad, etcétera, etcétera. Y justamente esos son los canales de reclutamiento. Antes, muchas veces se utilizaba el tema de el periódico. Antes existían también los anuncios de trabajo. Ahora no es tan común. Por ahí creo que he visto un periódico por ahí que hace ese anuncio, pero es mucho más chiquito, mucho más chiquita la sección. En cambio, antes era pues como 2 páginas llenas de anuncios de trabajo donde las personas por ahí podían también encontrar y ser convocadas, ¿no? Ser reclutadas. Hoy en día se ha vuelto mucho más importante el tema de las redes sociales, el tema de la misma plataforma que la empresa tenga. Hay muchas empresas que tienen su sección trabaja con nosotros o de empleabilidad y ahí también anuncian. Allí también colocan esa información para que el candidato pueda postular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, canales de reclutamiento donde buscamos al talento, pues podemos, como les decía, portales de empleo, redes sociales, referencias internas, programa de referidos. Hay otras empresas, esta práctica no es como que la más habitual, pero sí hay un grupo de empresas. ¿Qué es lo que hacen? Que hacen justamente el programa de referidos o de recomendados. ¿Qué significa? A sus mismos empleados les comparten que se está aperturando una vacante que se necesita, si es que ellos conocen a alguna persona que se ajuste al puesto, que se ajuste al perfil, se necesita que pues recomiende. Y de esa manera se hace el proceso de selección con este programa de referidos, con este programa de recomendados, ¿no? Con este grupo de recomendados, mejor dicho, y con eso se puede tener al talento más óptimo. Alguna vez yo conocí a algún colega que trabajaba en, en este tipo de empresa. Y luego él veía todo el tema de reclutamiento, hacía las entrevistas a este grupo de referidos que siempre iba teniendo la empresa ante las vacantes que necesitaba. Luego este colega se fue. Y cuando se va de la empresa me cuenta, ¿no? Y me dice, ¿sabes por qué me fui de esa empresa? Y yo digo, ¿qué pasó, no? ¿Por qué te fuiste? Pensé que estabas bien. Me dice,
Esta empresa, ¿qué es lo que hacía? Todos los requerimientos, todas las vacantes, solamente buscaba dentro del grupo de referidos, de recomendados. Y muchas veces, cuando estas personas ingresaban, pues luego recomendaban a su primo, luego recomendaban a su pareja y luego recomendaban a algún amigo, alguna amiga y luego se hacía toda la empresa muy, muy personal y muy familiar. Imagínense, pues ahí está el cuñado, pues ahí está la otra prima y por ahí si tú que estabas trabajando no le dabas la información o por ahí llamabas, eras el jefe y llamabas la atención a alguno de la familia, ¿no? A algún cuñado, a algún primo, el otro se enteraba que también trabajaba contigo, no te ayudaba en tu trabajo, en el proceso, en el proyecto que ibas haciendo. Entonces se hacía un tema de rencillas muy personales, lo cual no es tan profesional. Entonces me dijo, yo vi todo esto y por eso renuncié. Yo vi que muchas veces habían también personas que ya estaban bastante tiempo en la empresa, que como habían ingresado en este programa de referidos y eran hermanos, muy amigos, ¿no? Por ahí del contador, por ahí del administrador, pues ya no se preocupaban en cumplir sus objetivos dentro de su puesto. Entonces, yo por eso renuncié, porque vi que la empresa no estaba llegando a buen puerto. Eso no es una práctica que debe fomentarse, no debemos nosotros tratar de tener pues una empresa solamente utilizando una fuente o un canal de reclutamiento. Es una buena práctica, de hecho te ayuda bastante porque justamente afianzas la confianza de tus trabajadores, al mismo tiempo estás teniendo, ¿no?, oportunidad para los amigos, compañeros, personas que pueden ser viables, pero también tienes que hacerlo con bastante cuidado para evitar este tipo de suspicacias, para evitar este tipo de cómo lo manejo, de cómo pues se van integrando todos, ¿no? Siempre tratando de equilibrar. Por ahí programa de referidos, por ahí también el tema de reclutamiento externo. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde más buscamos talento? Agencias de reclutamiento, headhunter, empresas de staffing, voy ahí consultores, consultoras especializadas. Según perfil buscado, perfiles operativos y masivos, redes sociales, como yo les había dicho, portales como CompuTrabajo, porque es bastante masivo, es bastante rápido, Indeed también. Perfiles especializados, usualmente, como lo vimos, en LinkedIn. En agencias de reclutamiento también se destacan por atraer perfiles técnicos o senior. Talento joven también y bastante cuando nosotros estamos buscando C-level de alta gerencia, los directores, pues Headhunter también hace el tema de referencias internas que son clave por la confidencialidad y el enfoque estratégico. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito de nuestros canales de reclutamiento. Y por aquí, justamente esta frase que a mí me gusta, que siempre reflexionemos, que es el tema de que cuando elegimos el canal correcto, optimizamos tiempos, optimizamos recursos y al mismo tiempo garantizamos que el talento encontrado encaje con las necesidades específicas de la empresa. ¿Ok? Evaluar los canales según el perfil es un paso clave hacia un reclutamiento estratégico. Así que siempre seamos juiciosos al momento de elegir el canal, al momento de ver qué tipo de proceso de reclutamiento vamos a realizar. Y bueno, pues acá les he traído este casito que es justamente de una empresa retail que está teniendo en su plan abrir 3 nuevas tiendas. Para eso necesita reclutar para distintos roles. Necesita 30 cajeros y vendedores, 2 gerentes de tiendas con experiencia en liderazgo de equipos y un analista de datos para manejar la logística y los inventarios. Entonces, tenemos estas necesidades: 30 cajeros, 2 gerentes de tienda y un analista de datos.
Según estos perfiles, comenten en el chat qué tipo de reclutamiento realizaría. Reclutamiento interno, reclutamiento externo, reclutamiento masivo, reclutamiento especializado, reclutamiento de headhunting o más específico, reclutamiento de programa de prácticas. Ustedes cuéntenme, según esto, ¿cuál consideran, pues, que corresponde a cada una de estas necesidades? Y por ahí también los canales, y ya luego yo les voy comentando un poquito más sobre qué desafíos podemos encontrar. Pero sí, ayúdenme con el tema del tipo de reclutamiento y canales. ¿Ok? Tenemos 2 minutitos para eso, para que podamos responder. Uy, se salió. Perdónenme, chicos. No sé por qué se nos salió. A ver. Mientras voy colocando de nuevo, ustedes vayan pensando un poquito. Son, por ahí es una tienda retail con 30 cajeros, 2 gerentes, un analista de datos, ¿ok? ¿Qué tipo de reclutamiento realizamos? Reclutamiento interno, reclutamiento externo, reclutamiento masivo. ¿Aplica reclutamiento masivo para alguna de estas oportunidades, de estos requerimientos? ¿Aplica reclutamiento específico? Un minutito más. Mientras yo voy viendo si puedo abrir Boomerang, porque les había prometido, para que vean un poquito cómo es el portal, si es que no lo han utilizado, y si no lo han utilizado para que pues validen conmigo más. A ver, a ver. ¿Qué tipo de reclutamiento puede ser? Veamos. Muy bien, a ver. De alta gerencia para los 2 gerentes de tienda, nos dice Georgina. Daisy nos dice reclutamiento interno. Muy bien. Para los 30 cajeros y vendedores podría ser un reclutamiento masivo. Y para justamente el tema de analista de datos para manejar la logística y los inventarios, podríamos decir que es un reclutamiento más especializado. Podemos hacer quizá una convocatoria externa, ¿no? Y si no tenemos candidatos, pues nos tocará hacer hunting, invitar a personas, a candidatos posibles a nuestro proceso de selección. ¿Ok? Muy bien, ahora les voy a mostrar esta base de datos, que estoy tratando de que no se vea la información sensible, por eso he bajado un poquito. Nosotros y ustedes, cuando estén en el mundo, sobre todo de reclutamiento, les va a tocar manejar varios procesos en paralelo. No solamente van a hacer una cobertura de vacantes, pueden tener varias coberturas de vacantes, ¿ok? Por acá van a ver ustedes que tenemos pues aquí en mi listado todas las vacantes que tenemos y cuántos CVs no hemos tenido. Esto es a nivel de mi equipo, etc. ¿Y qué pasa? Si yo le doy clic aquí, me va a salir todos los candidatos que han postulado. A ver, vamos a ver si yo pongo aquí para que vean un poquito para esta posición. Va a salir por acá justamente todas las postulaciones y demás, con toda la información que es sensible. Por temas de sensibilidad, no lo doy todo porque son datos bastante sensibles,
Pero justamente por acá también hay otra herramienta que se llama búsqueda en base. Si tú como candidato te has registrado en esta base, en esta red de Boomerang, ¿no? En esta bolsa laboral, y yo pongo analista de datos, que es lo que nos ha puesto el caso. ¿Qué es lo que pasa? Me va a aparecer todas las personas que se hayan registrado en esta base y que tengan esa posición o similitud con la posición que yo estoy buscando, con los distintos salarios que pueden ser. No me sale todavía el nombre por el tema de sensibilidad y también por el tema de cómo es una búsqueda, es tipo un hunting. También esta bolsa laboral pues hace un cobro, ¿ok? Hace un cobro para esto. Muy bien, eso es un poquito de cómo funciona la búsqueda. Me gustaría enseñarles mucho más, pero por temas ya de sensibilidad de datos no puedo, pero sí para que se hagan una idea de un poquito de cómo es. Cómo haces clic y te van a aparecer los CVs, cómo tienes que ser rápido para al mismo tiempo validar que estos CVs, que estos perfiles pues estén cumpliendo con los requisitos que estás buscando en este primer filtro, ¿ok? Ya en el tema de selección vamos a hablar de las distintas etapas, del primer filtro y demás. Acá netamente tema de reclutamiento, tema del anuncio de empleo, ¿ok? Tema de convocar candidatos para que en mi momento de selección pueda encontrar un gran pool de talento. Por aquí les he traído algunas empresas que tienen bastantes estrategias disruptivas en relación a su proceso de reclutamiento y selección. Belcor en su proceso de reclutamiento y selección utiliza juegos virtuales para validar las competencias, las habilidades. Interbank también su programa de prácticas. BCP por ahí también tiene el tema de sus pruebas psicológicas, etcétera, etcétera. Muy bien. Y bueno, por acá justamente les traje algunas estrategias que son disruptivas, que tienen de innovación, que van rompiendo lo tradicional en el mundo de reclutamiento y selección. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el employer branding. Recién se está teniendo bastante importancia el tema de la atracción del talento. Antes no era tan valorado, no era tan importante, ¿no? Recién hoy en día se están preocupando las empresas por posicionar bien a su empresa, por darle ese sentido, esa perspectiva, esa buena reputación. ¿Qué más? Uso de inteligencia artificial y datos. El tema de los filtros automáticos, los chatbots para los candidatos. No sé si ustedes cuando veían la pantalla de Boomerang que les compartía, también por ahí aparecía el tema de inteligencia artificial, ¿no? Que me sugería o me daba la opción esa bolsa de, oye, optimizo con inteligencia artificial tu filtro de CVs, ¿no? También eso se está poniendo bastante en tendencia y es una estrategia que las empresas están asumiendo, ¿ok? Casos de éxito de esto, Interbank ha tenido bastante presencia para tener más desarrolladores, más programadores, BBVA con el uso de la inteligencia artificial para el reclutamiento masivo. De hecho, se ha puesto bastante en tendencia cómo ha ido utilizando chatbots para manejar el tema de la experiencia del candidato, de la experiencia del postulante. ¿Ok? Y esas son algunas de las estrategias que hoy en día van rompiendo lo tradicional. ¿Por qué? Porque ya no son suficientes para que capten a ese talento o, mejor dicho, al mejor talento. Después de pandemia, todo se volvió mucho más competitivo y eso incluye, pues, contratar al mejor talento. Hoy en día ya no solamente compites aquí a nivel regional, sino ya puedes competir a nivel global. ¿Por qué? Porque ya se puede trabajar de manera remota. Ya existe una cultura del trabajo remoto, del trabajo en casa. Entonces, si tienes a un buen candidato que tiene la posibilidad de tener mejores prestaciones, mejor salario en
trabajando en casa y contratado en una empresa internacional que le pagan dólares, pues va a ser un poco más difícil que tu empresa nacional lo captes a este gran talento, ¿no? Entonces tienes que ingeniarte cómo lo puedes atraer para que participe, para que sea pues tu candidato en este proceso de selección. ¿Y por qué lo quieres? Porque tiene talento y tiene el conocimiento que la empresa necesita. ¿Ok? Algún día ustedes van a estar seguramente con algún candidato que es muy bueno, pero que al momento de la propuesta, pues tú tienes que negociar, tienes que convencerlo para que ingrese, porque quizá no solamente esta empresa, tu empresa, es la que está interesada en él, sino quizá existan varias empresas que le estén haciendo varias propuestas laborales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Pues tienen que innovar, tienen que dar beneficios, tienen que estar bastante atentos a las expectativas del candidato, ¿ok? ¿Qué más? En el mismo momento en que tú anuncias, en el mismo momento en que tú publicas tu requerimiento, que aquí sería nuestro anuncio de empleo, también estás mostrando cómo es tu cultura, cómo es el trabajo. Usualmente las descripciones del puesto, del empleo, pues, ¿qué es lo que tienen? De manera muy tradicional, solo colocan la información necesaria. Requisitos, funciones, habilidades, condiciones, si es que es en el mejor de los casos. Pero eso es muy tradicional y si tú estás buscando que postule un candidato talentoso, pues este candidato necesita más para que pueda, como se dice coloquialmente, jalarle el ojo y postular a tu empresa, ¿no? ¿Cómo le puedes hacer o crear un interés en esta postulación? Pues justamente compartiendo más detalles de la vacante de una manera personalizada, de una manera enfocada, de una manera que vincule lo que tu empresa hace con lo que esta persona puede lograr en la empresa. Por ejemplo, aquí vemos este anuncio que netamente pues está hablando del tema de mira lo que hacemos, ¿no? ¿Cuál es tu reto? Le está diciendo tu reto. ¿Cómo lo vas a lograr? Ya le está diciendo, ya lo estoy involucrando, ya le está diciendo indirectamente, tú vas a estar aquí, tú postula aquí, ¿no? ¿Qué tenemos para ti? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Qué vas a encontrar? ¿No? ¿Qué te va a llevar al éxito? ¿Cómo es tu día a día? ¿Cuál es el tipo de empresa que tenemos? Aquí ya lo están reflejando y están pues tratando de que capte el ojo, de que este candidato que quizá estaba dubitativo en postular, realmente postule, ¿ok? Eso es un poquito del tema de incluso cómo nuestra manera de comunicar nuestro anuncio de empleo puede llevarnos a tener más candidatos o menos candidatos. Por aquí otro ejemplo, en las redes sociales también las distintas empresas son más creativas, son más cercanas al postulante y hacen que este postulante tenga una experiencia de más confianza y que postule con mucha más motivación, ¿ok? Y por acá, uy, no se ve. Nuestra estrategia en redes sociales justamente era como anunciaban. Les había puesto algunos videitos, no sé por qué se han movido, voy a revisar eso. Y justamente en estos videitos estaba cómo anunciaban distintas empresas sus búsquedas, ¿no? Sus vacantes. Por ahí teníamos una más operativa, otra que era bien tradicional y otra que era utilizando los populares o los muy conocidos trends, ¿no? Los muy conocidos videos virales que van realizando las personas, bailando y todo, pero con el objetivo de que las personas postulen a la empresa. ¿Ok? Eso es un poquito de la estrategia en redes sociales. Y ya, un poquito si me dicen, ¿qué tan difícil es reclutar? Yo creo que va a depender muchas veces de cuánto nosotros planificamos, cómo nosotros al momento en que analizamos esta vacante, pues vamos tomando las decisiones acertadas. Si yo no he analizado bien la vacante y me lanzo, como se dice coloquialmente, a reclutar sin validar bien el canal, sin validar bien la estrategia, pues voy a tener menos candidatos, va a ser más difícil.
pero más bien si un poquito retrocedo, analizo y visualizo qué canal me va a funcionar mejor para esta vacante en específico, pues va a ser un poco más sencillo para tener más candidatos, ¿ok? Igual, siempre van a existir desafíos, por ejemplo, la escasez de talento especializado. A veces nos van a llegar requerimientos bien específicos y no lo vamos a encontrar. Ahí tenemos que nosotros ser bastante creativos, pensar dónde podemos encontrar ese tipo de talento, tener esas ganas y esa curiosidad de buscar más canales posibles, ¿ok? ¿Qué más? Rotación anticipada o la rotación alta. Si por ahí yo justamente me doy cuenta que esta vacante, analista de ventas, digamos, siempre está, la persona que ingresa siempre se va, siempre renuncia. Es que algo está pasando con esa vacante, con la jefatura, con el mismo equipo, ¿no? Porque las personas que ingresan no se están adaptando. O algo está pasando ahí, o algo está pasando con mi proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Entonces ahí también es ajustar, evaluar qué está pasando con el proceso o qué está pasando con el encaje cultural de esa persona o de ese puesto, ¿ok? Y siempre nosotros como reclutadores tenemos que estar vigilantes, adaptándonos a lo que va pasando en la sociedad, a lo que va pasando en el mercado. Esas condiciones también afectan a la empresa y también van a afectar nuestros distintos procesos, ¿ok? Siempre seamos empáticos, asertivos, mantengamos equilibrio entre velocidad y calidad en la contratación. No por el afán de ser muy rápidos en encontrar la vacante, vamos a tener un proceso pobre, un proceso que no se va a realizar bien. Seamos equilibrados, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya un poquito como frase de hoy, sobre todo de elección, es el tema de que el éxito del reclutamiento no solo se trata de encontrar al mejor candidato, sino de atraer al mejor candidato para el rol y la cultura de la empresa. ¿Ok? Y un poquito de lo que hoy hemos revisado, pues el día de hoy en esta tercera clase, discúlpenme, hemos visto la importancia de la estrategia al momento de reclutar, cómo es necesario que seleccionemos los candidatos, los canales adecuados y al mismo tiempo cómo tenemos que tener una perspectiva de innovación, de curiosidad, de proactividad para atraer y seleccionar al mejor talento. Es vital eso, que siempre estemos actualizándonos, siempre estemos comprometidos con las mejores prácticas en relación al tipo de contexto o al tipo de empresa en donde nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí es todo por hoy, nuestra tercera clase. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, los invito a nuestra siguiente clase, que en este caso es el día martes, que netamente vamos a revisar el proceso de selección, tanto las distintas etapas, sus herramientas. Por ahí vamos a revisar algún caso en específico, voy a compartir alguna experiencia y espero que ustedes también compartan sus distintas experiencias. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche.